siguiente manera: si alguno viene a vosotros y trae otra doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Oramos al Señor. Padre, gracias en esta noche por la bendición de este lugar, la bendición de estar en este lugar para recibir el consejo de tu palabra para la edificación de nuestras vidas. Rogamos que pongas comunión en nosotros con el Espíritu Santo, de tal manera que tu palabra sea revelada a nuestras vidas, y aquí tu palabra revelada se convierta como una semilla que cae en buen terreno fértil, donde puede crecer y convertirse en un árbol que dé muchos frutos abundantes para la gloria de tu nombre y la bendición de nuestras vidas, nuestras casas, familias y de la tierra en la que tenemos el privilegio de habitar. Así lo pedimos, rogamos y declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puedes sentarse si gusta. Le voy a hacer una historia breve, ¿verdad? Para que no me muera. Hay una historia de que hace algunos años, en un pueblo pequeño, una iglesia que era conocida por su gran hospitalidad, y en la iglesia pequeña, un pueblo, y esta iglesia era reconocida porque era de mucha hospitalidad para los viajeros. Y todo el mundo sabía que cuando llegaba una gente que llegaba a la comunidad cristiana de esa iglesia, los hermanos de la fe lo recibían, lo acogían con los brazos abiertos, le daban alimento y un lugar para descansar. Así que podía básicamente lo que decía la Biblia, y que en los tiempos bíblicos la gente iba y no había hoteles, ¿verdad? En esa época los hoteles son de reciente creación, no hace muchos años. En aquel tiempo no hay más trabajo, no, la gente no había hoteles, había que recibir a la gente en las casas. Así que llegaban los predicadores a compartir el mensaje, y la gente la recibía en la casa, y los hermanos de la iglesia era que recibían, alimentaban, acogían y colaboraban hasta con los gastos para que la gente siguiera su viaje. Y sería algo parecido cuando sucedió en esta pequeña iglesia, que un domingo de la mañana llegó un hombre muy bien vestido, bien presentado, con una voz muy elocuente y con una Biblia debajo del brazo ya bien gastado, manoseado, ¿verdad? Y entonces se presentó como el evangelista Samuel y dijo que había recorrido muchos países predicando el evangelio. Y su forma de hablar, inspiradora, su conocimiento bíblico, que parecía que era muy profundo. Y el pastor, emocionado por la visita, le ofreció compartir el mensaje esta misma noche. Y dice la historia que fue un mensaje apasionado, lleno de promesas, de riqueza, de salud, de éxito. Y habló de cómo la fe podía mover montañas y cómo Dios también bendecía a aquellos que sembraban semillas financieras en su ministerio, para el predicador, que fue el evangelista Samuel. Bueno, muchos hermanos estaban ahí conmovidos por el sermón tan impactante que recibieron, y ofrecieron ofertas especiales, hospedaje, ropa, y hasta le prestaron un vehículo para la misión al hermano Samuel. Y entonces, bueno, por acá una semana, el evangelista Samuel desapareció. No dejó ni dirección, ni contacto, ni teléfono, ni una nota de agradecimiento, ni una cartita, simplemente se desapareció. Y con el tiempo se descubrió que ya había visitado otras iglesias con el mismo discurso, con la misma información, y que había hecho lo mismo. Tomaba todo lo que podía y luego se iba. Y entonces el pastor, el pueblo dolido, reunió la congregación y le dijo con muy firme y serena a la congregación lo siguiente: voy a leer lo que dijo el pastor. La Biblia no solo nos llama a ser generosos, sino también sabios.
El apóstol Juan nos advirtió sobre aquellos que niegan a Cristo con sus actos y sobre los que buscan aprovecharse del amor cristiano sin compartir la verdad del Evangelio. Amemos con discernimiento y no prestemos oído a cualquiera que use el nombre de Dios sin fruto verdadero. Bueno, una historia, ¿verdad? No tiene punto de referencia de lo que ocurrió, pero está muy apropiada para el texto que estamos viendo. El versículo, realmente lo quiero compartir con ustedes, es la carta de 2 de Juan y 3 de Juan, donde el apóstol Juan llama a una reflexión al cristiano. Y no solamente habla del amor y de la verdad, sino también habla de tener cuidado de quienes se infiltran en la iglesia para engañar y aprovecharse de él. Así que este texto yo leí 2 versos que lea ese libro completo, son muy cortitos, ¿verdad? Es un libro de mucha atención en cuanto a estos capítulos, ¿no? Son cortos, pero con una enseñanza muy profunda, porque invita al cristiano a ejercer el discernimiento espiritual sin dejar de ser hospitalarios ni generosos. Así que estamos en un escenario de la vida donde somos advertidos del problema, pero no es una invitación a que no hagamos lo que tenemos que hacer. Si tenemos una invitación, no hay un problema, hay una situación, hay gente que se va a aprovechar, hay gente que va a ser como el evangelista Samuel, que llegará a buscar ventajas y provechos, pero tú tienes el discernimiento de ver a la luz del evangelio los frutos, por los frutos los conoceréis, de manera que esa es una invitación de estos textos, porque muchas veces la gente no se enfría a causa de la maldad de algunos, y siempre he dicho, muchas veces he dicho, usted puede encontrar por cada persona que se hace llamar cristiano que es un delincuente, ¿verdad? Por cada uno que es malo, usted puede encontrar cientos de cristianos auténticos, verdaderos. Quizá los que son malos son los que se desatan, porque son malos, ¿verdad? Pero lo que dice fulano, termina a ver, ese uno, ¿cuánto que hay en esa iglesia? Hay cientos de personas. Y entonces muchas veces el cristiano puede enfriarse y detenerse y no avanzar, porque no actúa con el discernimiento. Y entonces no es lo bonito que se hable, o lo mucho que se diga, o que se crea decir, sino cuáles son los frutos. ¿Dónde que tú ejerces tu ministerio? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu ubicación? ¿Qué es lo que tú has hecho para el reino? Yo he predicado en muchísimos países, maravilloso, porque dime, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el fruto de esa predicación? ¿Dónde están los discípulos de Cristo? Hay mucha gente que habla una cosa, ¿verdad? Pero el fruto se mide en el nivel de gente que es de Cristo por la labor que usted hace. Pero de una gran sorpresa. Nos visitaron como, no sé, no puede creer aquí, 10, 15 jóvenes de centro de desarrollo. Esos jóvenes que estuvieron aquí, más era el mentor de muchos de ellos. Bueno, eso es un fruto, ¿verdad? Porque ellos vinieron solos a visitar la iglesia y a visitarme, a presentar a sus niños que tienen niños. Pero es que hay un fruto de la labor que se hizo con ellos y está ahí visible. Bueno, a eso me refiero. Cuando hay un fruto, pues entonces podemos decir que lo que se predica o se enseña pues tiene una evidencia de lo que se está haciendo. Y entonces lo que quiero resaltar es el hecho de que la Biblia enseña y narra con mucha precisión en este texto de que había ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones que se daban y que se dieron una forma particular.
en el hecho de que el cristianismo fuera creciendo. Iba creciendo en un territorio que no era cristiano, ya estaba fuera de Jerusalén, que estábamos viviendo los tiempos de los imperios griego y romano, que había otras creencias, y entonces el cristianismo llegó a ejercer su crecimiento en un imperio que estaba en crecimiento, y la fe iba llegando a los lugares que ya había judíos que iban siendo expatriados hacía cientos de años atrás, que estaban viviendo en esas ciudades. Y entonces, bueno, era que llegaban los apóstoles y se daba la discusión en la sinagoga que estaban en esos lugares, que eran de judíos, que estaban viviendo lejos de su tierra, que eran Israel, que estaban viviendo en el territorio romano. La verdad es que ahí estaba la iglesia creciendo y desarrollándose. Y aunque los apóstoles fueron rechazados en esas comunidades judías, pero fue el punto de partida para llegar, para que te recibieran, te acogieran, y tú poder predicar, que después te votaran, ¿verdad? Pero había un grupo que se quedaba con la fe y acogía a los apóstoles, a los predicadores que llegaban. Y entre esos grupos estaban los grupos, los gnósticos, que era un grupo filosófico, no tanto filosófico, pero era un grupo que tenía sus creencias, que eran contrarias a la fe cristiana. Y entonces hubo ese espacio en que falsos maestros de esos grupos gnósticos con mucho conocimiento de informaciones filosóficas, con mucha capacidad para hablar, con mucha elocuencia, con mucha presencia, ¿verdad? De ciudades importantes, no era una comunidad de aldeanos, de pastores, de agricultores, eran ciudades citadinas, capitales de provincias, y esta gente pues se quiso apropiar de la fe cristiana, por decirlo de alguna manera, con enseñanzas que eran erróneas. Y entonces el apóstol Juan está advirtiendo sobre esas personas, esos falsos maestros que se introducían encubiertamente para destruir o acabar la fe. Y entonces, bueno, le puso un ejemplo muy sencillo. Usted escuchó, ¿verdad? Gente que decía que era de Cristo, predicando de Cristo, con una Biblia negra abajo del brazo, una Biblia desgastada, que así había sido utilizada muchas veces. Porque si usted ve la Biblia mía, te lo ve que está como ya, por tanto, Biblia cerrada, se le fue el modesito del encuadernado. ¿Y qué significa eso? Bueno, que se ha abierto muchas veces, se ha cerrado, se abrió, se cerró y se puso ya, se le regaló la cosita del lado. Y esa de ustedes también está así, que se ponen como gordas, que corta la Biblia, porque las páginas se van creciendo y se cogen con edad y se pierde de verdad. Y como usted lo dice, bueno, pero el de la Biblia por lo menos, porque la Biblia está como más gorda. Pero como usted la enseñadita nuevecita, así, que no se le ve una ruguita, y esa Biblia nunca se ha abierto. Entonces el predicador llegó, ¿verdad? Con esa impresión, ¿verdad? Bien vestido, con buena expresión, con elocuencia, hablando de Cristo, hablando de un mensaje técnicamente bíblico. Bueno, porque es una impresión. Pablo dice, no te puedes dejar impresionar, porque el falso maestro no va a llegar con una enseñanza que tú puedes tan fácilmente determinar que es falsa. Hay mucha gente que habla de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el gran profeta, el gran maestro, pero no te dice que Jesús es Dios. Pero hablan de Jesús, vienen con una Biblia, leen la Biblia Reina Valera que tenemos, la versión internacional que usted tenga, la van a leer, pero traen otra enseñanza diferente. Y eso Pablo dice, necesitamos tener el discernimiento, con claridad, tener discernimiento de que hay predicadores que llegarán y podrán llegar trayendo información errada de Jesús, que la gente la da por un hecho, porque la dice uno que vino y que dice que él ha hecho y que él ha dicho y que ha hecho tantas cosas, pero esto es todo lo que yo digo.
lo que yo pienso, de lo que yo creo, los frutos, ¿verdad? Y que nada puede contradecir los textos bíblicos. Y sobre todo que lo que la Biblia narra y dice que llegarán muchos anticristos. Los anticristos son sencillamente las personas que niegan a Cristo, son negadores de Cristo, con acciones, con palabras, con hechos, con enseñanzas. Y yo siempre le digo a los hermanos de la fe, cuando usted vaya a algún lugar que quiera saber si puede sentarse, pregunte y dígame algo, aquí en esta iglesia, ¿qué se piensa de Jesucristo? ¿Ustedes creen que Jesucristo es Dios, que resucitó y está sentado en la mano del Padre? ¿Lo creen? Si le dicen que sí, entonces se puede sentar y se le dice, no, porque sí. Pero si hay un lugar que se niegue la divinidad de Cristo, no pierda su tiempo. Porque la divinidad de Cristo es lo que le da razón a usted como ser cristiano, y a mí también. Si Cristo no es Dios, entonces no hay nada que hablar. Porque somos cristianos, porque somos discípulos de Cristo y creemos que Cristo es Dios, que nació de una mujer, que se hizo hombre, pero que es Dios. Entonces es el comienzo, ¿verdad?, de cualquier discusión, cualquier conversación en tema de la fe. Si alguien dice que o niega que Cristo es Dios, entonces ya no hay nada que hacer. Eso es un anticristo, alguien que está en contra de Cristo, que niega la divinidad de Cristo. No hay que pelear con nadie, no hay que pasar a Bibliazo, ni a bofetazos, simplemente se pone el papel de los pies y se va. Porque usted no puede ir a un lugar que usted le invitar a usted imponer, ¿verdad?, su fe y su creencia, a menos que se lo permita, ¿verdad? Usted tenga la oportunidad de predicar de Cristo. Pero usted llega a un lugar que tiene una estructura, ¿verdad?, y entonces no puede ir, ¿verdad?, usted a querer entrarle a este paso a Bibliazo, a menos que le permitan a usted compartirle, y como hacía Pablo, ¿verdad?, que le permitían disertar, hablar, y entonces la gente entendía. Y cuando le hablan de arrepentimiento, ¿cuántos ministerios que enseñan a la gente, bueno, que le dicen a la gente que pueden ser de Cristo, o que pueden ser cristianos sin arrepentirse, porque no hay convicción de lo que es pecado? Esa es una doctrina gnóstica, del gnosticismo. Para los gnósticos, esa corriente filosófica de aquel tiempo, que todavía existe hasta hoy, y hay iglesias gnósticas, o grupos gnósticos, iglesias, para ellos, el ser humano está separado lo que es el cuerpo del alma. Entonces, para ellos, la parte espiritual no se contamina con el pecado. Como una cosa como separada, el cuerpo puede hacer cualquier tipo de pecado y hacen cualquier tipo de acción pecaminosa. Y entonces para ellos no tienen que arrepentirse, porque el pecado no es un tema para ellos. Ellos pueden cometer cuando el pecado se reconoce como pecado, y como el cuerpo está separado del espíritu, entonces ellos no tienen problema. Pueden pecar, no hay que arrepentirse. Y esa enseñanza ha llegado hasta hoy muy subvertidamente, de que se enseña o se pretende enseñar de que no se necesita el arrepentimiento. Y otro tema que se ha introducido, que ustedes lo conocen muy bien, es una fe centrada en el beneficio personal o en el beneficio material. Que la gente piensa que su fe está conectada con la prosperidad del dinero, con el dinero que tiene la gente. Y alguna gente lo llama la doctrina, el evangelio. No es ningún evangelio de prosperidad, porque no es algo que sale del evangelio. El concepto de la prosperidad, podemos decir, son falsas doctrinas. Y a eso Pablo se refiere. Tenga discernimiento de no recibir a que trae esa doctrina, porque ese otro Cristo. Y cualquiera que recibe, como voy a decir el texto que estaba leyendo,
Y si alguno viene a vosotros y trae esa doctrina, Y no trae esta doctrina, la de Cristo, ¿verdad? No lo recibas, le diga bienvenido. Así que está sentado diciendo, bueno, esto es claro. El que trae esta enseñanza, que Jesucristo es Dios, que murió, que es el que tiene la conexión con el Padre, o el que nos permite tener la conexión con el Padre, con el Espíritu Santo, que murió, que resucitó y que recibió una salvación por esa gracia de redención. Y cualquiera que trae otra enseñanza que no sea esa, no lo recibe, no la aceptes, no la haga parte de tu vida y tampoco le diga bienvenido. Y entonces, bueno, a veces los cristianos son como complicados, porque no queremos que el otro se ponga mal, porque es una imprudencia. Esa gente, pastor, ¿cómo te vas a decir eso? ¿A qué se verdad? Que como la cosa para no tener, ¿cómo la cosa? No, así no es la cosa. No, que no tiene que explicarme nada. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, bueno, si quieres seguir conmigo aquí, eso no lo traiga a mi casa. Aquí no te puedo decir. Hablo para la gente que recibe las políticas del Río de Jehová, gente que gente en la casa y que da la enseñanza bíblica. El que no cree en Cristo como Dios. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Sí. Pero dime, ¿qué es lo que quiere decir? No, porque él no, pero diga, ¿usted cree sí o no? No, porque eso no me diga más nada. Hablo del punto del discernimiento, ¿verdad? De que estamos advertidos de esa realidad. Digo esto, ¿verdad?, por decir cosas que son evidentes, pero hablo también de cosas que son muy superficiales de detectar, que son muy difíciles de uno quizás comenzar a discernir las cosas. Pero hablo de quizás ministerios que se promueve que la gente siga al que enseña y no a Cristo. Entonces es un problema, ¿verdad? La iglesia no puede estar sostenida en el liderazgo de seguimiento de una persona. Usted está aquí porque sigue a Cristo. No siempre usted es el pastor, porque enseña, porque todo el mundo sabe, pero no me sigue a mí, me sigue a Cristo. Entonces no puede, y usted ha visto cómo que se manejan en nuestros países. Y por eso no solo yendo a la iglesia. La iglesia de pastor es un lugar, ese no hay problema. Porque no tenemos iglesia, la iglesia de Cristo. Somos servidores, somos funcionarios, como digo, más que funcionarios, somos servidores. Porque en el reino de los cielos y en la iglesia, el que tiene mayor cargo jerárquico es el más chiquito, que es el que recibe a todito. O sea que el pastor es el que ocupa el cargo de menor jerarquía, porque está al servicio de todo lo de la iglesia. Entonces, ¿cómo decirlo en términos prácticos? Sería como que el pastor es el empleado de todo el miembro de la iglesia. Por eso es el término relativo, porque hay que dar servicio de la iglesia. Entonces no tiene una jerarquía de superioridad, sino que está de problema también con tanta gente después de tener encima. De tal manera que cuando se habla de lo que Juan está diciendo es, tiene que cuidarte de esa falsa enseñanza que quiere introducir en la iglesia, que los líderes de la iglesia son los dioses. Eso es lo que dice ahí, tú sigue a Cristo. Yo te puse ahí apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas para edificarte, para construir tu relación conmigo. Lo que el Señor puso, somos los que trabajamos comunicando el mensaje que construye tu relación con Dios. Eso es lo que significa edificar, un mensaje que edifica, que construye, que pone algo, pone una piedrecita, pone una carrera, no sé, abre una puerta, una ventana, para usted comunicarse con Dios y construir esa relación con Dios. De tal manera que es una falsa enseñanza, una práctica mala, el seguir o depender, o que los cristianos dependan más del líder que de Cristo. Así que lo que se trata de construir en la iglesia es
que el cristiano dependa de Cristo, no del líder que lo enseña, que está al frente de la iglesia. Pero es una enseñanza que se ha colado, ¿verdad? Y ya es una práctica. La iglesia de pastor fulano, y es una cosa que está aquí a la mente de la gente. Necesitamos ahora como que borrar ese consejo, porque es una falsa enseñanza que hace que el cristiano se desconecte de que tiene la solución de los problemas, que es de Cristo, de Dios, y está conectado y dependiendo del líder que lo está enseñando. Y entonces necesitamos como que trabajar ese tema y verlo como el discernimiento que Dios está pidiendo. Y bueno, pues el trabajo principal de los pastores, bueno, uno de los trabajos principales, es guiar a la iglesia a que tenga los sentidos espirituales abiertos para que nada lo pueda arrastrar en ese tipo de distracción, desviación o confusión que va a tener que enfrentar. Porque son cosas que son muy atractivas. En el mundo real, el ser humano, con naturaleza propia, siempre quiere que otro sea el que tenga la culpa de. Es muy difícil asumir la responsabilidad propia de muchas cosas. Es mejor depender de alguien más. En este caso, los pastores, los líderes, los apóstoles, los profetas. O sea, la vida de los cristianos está centrada dependiendo de lo que haga el líder que los guía. Si ora, si va a hacer tal cosa, tiene una dependencia, ¿verdad? Que no hace nada sin voluntad propia. No quiere decir que usted no consulte, que está llamando siempre, ¿verdad?, por una opinión, pero la decisión es suya. Tiene una duda, tiene una inquietud, hay una cosa que no está clara, que no la entendió, puede buscar el consejo. Eso es parte de la vida cristiana, buscar el consejo, la sabiduría que hay llevado a otros también hermanos de la fe. Pero no hablo de eso, hablo de que le dejemos a otro el problema y nosotros no hagamos nada. Y siempre le digo a los hermanos, cuando vayan a hablar con alguien, que no ven por nada, acompañen en oración. Tú quieres que yo ore por ti, va a orar por ti. Si tú oras, yo nos juntamos a orar, nos vamos por teléfono por una hora y oramos juntos, pero yo no voy a orar por ti. Si tú no oras por ti mismo, tienes ese problema a mí, yo no voy a hacer nada, porque con la fe tuya que se va a hacer por la fe mía. Porque en la medida de la fe que tiene cada uno, de que Dios actúa, lo que hacemos que es que nos ponemos de acuerdo dos o más. Y si tú crees y yo creo que estamos orando juntos, Dios va a actuar, porque Dios nos va a. Pero si tú pides y no oras, y yo soy el que estoy pidiendo, entonces ¿cómo que Dios va a resolver? Si usted que necesita no tiene ni siquiera que Dios puede resolver, o puede actuar. De manera que digo esto en ese buen sentido de tener ese discernimiento para hacer las cosas como Dios ha dicho y no dejar que otros decidan el destino de tu vida. Yo le tengo un mensaje muy bonito que no sé quién lo puso, ni quién lo paga, porque tengo una pantalla que con esos mensajes. Dice algo muy simple: donde quiera que Dios te plante, florece. No importa donde Dios lo puso, usted está llamado a florecer. En el desierto que Dios te ponga, hay que florecer, porque esa es la voluntad de Dios. Y tengo deseo de bien y no de mal. Y es la realidad de la vida, pero tenemos que creer, ¿verdad? Que aunque nos toque estar en el desierto, ahí aparecerá, ¿verdad?, la forma en que podamos florecer y Dios puede glorificarse. Y entonces, bueno, pues nos toca ir como que encarando la vida en esa dirección de que nada nos distraiga y que no nos distraiga ni nos haga desviar ninguna doctrina de error de gente que va a llegar encubierto a lo de Cristo, que nos pueda desviar y mutilar la fe, matar nuestra fe, quitarnos la oportunidad que Dios nos dé
la bendición y que Dios se pueda glorificar en lo que hacemos. Porque cuando usted es cristiano y florece la gloria de Dios, porque si usted es cristiano, el primero que lo va a decir es usted mismo. Gloria a Dios. Hermano, quiero que el Señor. ¿Y quién se glorifica? El Señor. ¿Y quién recibe la bendición? Usted. O yo, o nosotros, a recibir. De manera que tenemos que luchar. Tenemos el desafío, ¿verdad? Desafío y el reto. Y el desafío de enfrentar esas cosas. Y el reto de hacer lo que tenemos que hacer cuando nos toque ver y encontrar esas debilidades en la fe. Y bueno, pues, hay un ejemplo ahí en Juan, en el libro de Juan, de uno que se llamó Diótrefes. Y era como este creyente quería subyugar, dominar a esa de Cristo en ese lugar. Y se oponía, ¿verdad?, a las enseñanzas de la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aún en el medio de la iglesia de Cristo se pueden levantar líderes cristianos que actúen en contra de lo que Cristo quiere y se quieran apoderar y adueñar de ese mundo que se llama iglesia, para que Dios no pueda hacer la obra que quiere hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, estar alerta. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, no hay nada más poderosa que la oración. No hay que hacer toda la realidad, ni hay que hacer nada más que no sea orar de acuerdo, creyendo, y Dios va a resolver el problema. Porque ¿de quién es la iglesia? De Cristo. Si esto es de Cristo, lo que tenemos que ponernos de acuerdo con Cristo, Padre, que tenemos una situación, ¿y qué hacemos ahora? Vemos este tema aquí, y entonces, en acuerdo estamos aquí viendo esta situación, porque quieren una solución. Hay cosas que usted no puede violentar, solamente Dios puede resolver. Y ahí ha habido muchas cosas que se han dado en muchos ministerios, y hay mucha gente que ha muerto por eso, porque no entiende el proceso de Dios. Y siempre me recuerdo el caso de David y de Saúl, el rey Saúl. David tiene una profecía y una selección de Dios, ¿verdad? Lo van a buscar, tú vas a ser rey, y lo unieron. Y David no era rey todavía. Había un rey nombrado que era Saúl. Y el rey quería matarlo a él para colmo. Entonces el rey Saúl quiere matar a David, que lo dijeron que iba a ser el rey de Israel. Y David lo sabía, y Saúl, ¿verdad? Parece que lo sabía, no sé si lo sabía o no lo sabía, o se enteró, lo tengo con el equipo. Pero el asunto es que Saúl perseguía a David para matarlo. Y David tuvo la oportunidad, 2 ocasiones, de salir de Saúl. No se atrevió a ponerle la mano. Porque el que Dios ungió, el que tiene que quitarle a Dios. Entonces usted no puede tener luchas de ese tipo, ¿verdad? Y porque usted en un lugar que no esté de acuerdo con lo que los líderes están haciendo, usted ora al Señor. Y si el Señor no responde, va a irse de ahí. Porque el que tiene que resolver el problema es el Señor que puso ese liderazgo. Y que se travió, que se confundió, pero no puede ir con una orden judicial a sacar. Ni aún haya un derecho legal para hacerlo, porque Dios lo que estableció. Y aún se estableció Dios, apóstoles, pastores, Dios. Yo siempre, creo que ustedes son esos testigos. No hay mayor honra o cargo que usted pueda tener que ser honrado por Dios para ejercer la función del ministerio de la que Dios dijo que están aquí. Porque los presidentes de los países lo elige el pueblo por 4 años, por 5, por 6. Pero el pastor, el apóstol, el evangelista, el pastor, lo elige Dios mismo, que Dios te puso, tú eres pastor. ¿Qué honra para que te porque sea una bomba por allá arriba, porque sea una cueva,
mayor honra que esta, ¿verdad? Que la que Dios le da al que ejerce una función ministerial de este tipo. Entonces, oye, ¿qué más es lo que queremos, ¿verdad? ¿Qué más pudiéramos aspirar a tener esa honra que Dios nos da para servir? Entonces, bueno, pues, ese es el punto. Dios puso esa estructura al servicio de una iglesia que está en construcción de una relación con Él. Y le dice a la iglesia: tú tienes que cuidarte de que nada te estorbe, porque van a llegar falsos maestros, va a llegar gente que te puede desviar, que te puede hacer extraviar. Tienes que estar atento, viendo los frutos, porque aún adentro se puede levantar gente que quiera apropiarse de la iglesia y tomar ese propósito de Dios. Y bueno, pues yo lo digo para que ustedes no se analicen. Y entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, pues, si Dios fue que puso a alguien, a Dios que lo quite, ore para que Dios lo quite. Señor, no hay ningún problema. Quizás no te lo quite, cámbiale el corazón, dale la revelación, aparece en persona, no sé, háblale de los oídos, haz algo, pero que haya una reacción, porque estamos viendo que hay algo que no está en orden, que está establecido, y entonces, bueno, pues hay otro mecanismo para eso. Así que lo que estoy queriendo concluir, la verdad y el amor van de la mano, pero nada nunca a costa de la verdad. La verdad es siempre el centro, el norte, y la cosa no se acomoda y se ataña. Y claro, con amor, ¿verdad? Con un garrote, con un palo, y con tres látigos, y con un megáfono, ¿verdad? Que va con amor y habla, ¿verdad? Y comunica las cosas, pero siempre ha de prevalecer la verdad en todo lo que vamos a hacer. Y el discernimiento del Espíritu es lo que nos va a poder conducir a conocer por Dios Santísimo, a cuidar la verdad con la doctrina que sustenta la fe en la que creemos. Eso es fundamental. Yo tengo un tiempo grande que estoy enseñando de ser muchas cosas, porque quiero estar seguro, ¿verdad?, de que todo el mundo en la iglesia conoce los fundamentos de la fe en la que creemos. Pero si yo le repito las cosas, se las repito, me ponen a trabajar, porque todo el tiempo tiene cosas. Tengo que estar seguro de que usted conoce el fundamento, porque eso depende de su salvación. Porque cuando llegue a la eternidad del día del juicio final, dime los talentos que tendré que hiciste con ellos. Esa palabra es una palabra compleja. Con los talentos que yo te entregué, que fue lo que tú hiciste, un talento para producir riqueza, te hiciste rico, pero con el dinero que ganaste, ¿qué hiciste con ese dinero? Explícame qué fue lo que tú hiciste. No, yo tengo 100 casas, un apartamento, no es que eso, ¿qué fue lo que tú hiciste con eso? Porque era un talento que te lo di para algo, no invertiste más, no era para eso que te lo di. Porque vi la capacidad de tener talento de cantar, o de escribir, o de enseñar. No, yo fui siempre famoso, yo escribí 50 libros, y tengo 2 premios Nobel de literatura, o de filosofía, o de ciencia, pero ¿qué fue lo que hiciste con el don que yo te di? Porque los dones que usted tiene son para el servicio de la iglesia de Cristo. Entonces no usar la misma cosa. Pero como toca dar una cuenta en el reino, es que hicimos con esos dones para lo que nos fue dado. Porque si usted le da un autobús para que haga transporte, usted lo trae en su casa y lo coge aquí para la playa los domingos con la familia. Maravilloso, usted lo puede hacer. Porque no era para eso ese autobús, porque tenemos un pagaré que hacer todos los meses, era para que produjera todos los pagos para que ese pagaré funcionara. Entonces lo usamos para una cosa que no quiere decir que era malo, era algo bueno, era con la familia, para compartir con la familia, con un tiempo para la familia que está dado por Dios, que lo comemos de la familia, pero entonces el autobús fue un propósito para que lo dieron, que era transportar a los hermanos y de producir la riqueza del reino. Digo cosas, ¿verdad?, en términos generales,
de talentos que tenemos, de capacidades, y todo el mundo tiene talento que Dios ha dado, que deberían estar dando un fruto para el reino. Pero entonces hay doctrinas de error o falsas doctrinas que le enseñan a cristianos que para estar felices, para estar contentos, para estar gozosos, y están padrigones, contentos, padrigones, digo muchísimo, y maravilloso comer, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? Con las cosas que Dios nos ha dado, nos ha provisto para el reino. Entonces, lo que quiero es darle una motivación de que hay una alerta en los libros de Juan, en esa carta de los libros de segunda y tercera de Juan, todos esos elementos que son falsas enseñanzas que van a llegar porque aquí vienen y van a intentar paralizar nuestra fe, desviarnos y sobre todo impedir que Dios cumpla el propósito con el que nos llamó y de que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Son dos cosas que se parecen pero son diferentes. Una cosa es el propósito de Dios en mi vida, en su vida, que sea gloriosa en nuestras vidas, y también hay un propósito que Dios tiene, una misión que nos tiene puesta en esta tierra. Y entonces hay dos cosas que van juntas caminando, ¿verdad? Dios manifestándose en nosotros y nosotros caminando en esta tierra para que Dios cumpla su voluntad y su propósito en el mundo que nos toca vivir. Y bueno, quizás hay mucha gente que se va a salvar con el palabra de Cristo, y su misión es esa, porque hay gente que solamente te va a escuchar a ti, porque está con tu testimonio, tu vida, tu transformación, y dice, wow, ¿verdad? Pero los grandes de verdad que no se convirtió, yo esta mujer, yo no lo puedo creer. Y cuando usted va, le da el testimonio, entonces ellos, ¿verdad? Lo que estaban entrando era esa invitación que Dios está haciendo a esa persona a través de nosotros, de usted, cualquiera que sea el pecado. Pero si voy yo, porque el pastor no, el pastor es fácil, porque el pastor recibe todos los días de la iglesia, eso no está feliz, eso no tiene problema, no sabe que yo tengo que trabajar en madrugar, que yo no tengo tiempo para orar, que tengo 3 muchachos que mantener, que yo no tengo muchachos, yo no lo conmigo, ni siquiera tiene nietos. Eso no tiene nada que gastar. Entonces la gente, cuando le digo algo, pero si usted se lo dice, porque la misión de Dios es que la tiene con usted, que va a cumplir esa misión de esta tierra, y eso va a glorificar. Y hablo simplemente del evangelismo del día a día, pero hablo también de tu vida, en lo que tú haces, lo que tú haces para hacer. La capacidad que Dios te dio y el don y el talento para hacer eso, lo tienes tú, no lo tengo yo. Entonces hay cosas que van a suceder en tu vida que van a ser fruto de lo que tú haces. La gente está viendo la manifestación de Dios en el florecer de tus talentos cuando están en manos de Dios para cumplir el propósito de esta tierra. Ya lo voy a dejar aquí porque el tiempo se me fue. Y vamos a despedirnos, póngase de pie si puede, y oramos para despedirnos. Padre, gracias te damos en esta noche de hoy, porque tú siempre nos tienes alerta, nos habla con mucha claridad de las cosas que tenemos que tener pendiente y presente cada día. Bueno, pues nosotros nos ponemos en tu mano y lo que pedimos es que tú afines nuestros oídos espirituales para que nuestros sentidos espirituales en general, para poder tener el discernimiento de ver como si fuera con tus ojos, de escuchar como si fuera con tus oídos, de percibir como si fuera con tus sentidos, para estar alertas, vigilantes, de tal manera que no haya ningún tipo de enseñanza que no sea tuya, que pueda distraernos, y que se cumpla tu palabra de que cualquiera que no traiga la doctrina de Cristo, tengamos la capacidad de poder verlo para no recibirla y decirle bienvenido. No es que no hagamos partícipe de ninguna de esas obras
que socavamos y están socavando la iglesia en este tiempo. Te rogamos que nos guíe con bien de regreso a los hogares y por quiera que vayamos a regresar. Quiera que cada uno le toque regresar en esta noche, de manera que estemos bajo la protección divina, sobre todo en estos tiempos, que son tiempos de mucha complejidad, de mucha peligro para el creyente con la posición y fuerte en esta tierra. Guárdanos en completa paz, guíanos, protégenos y provéenos de todo aquello que podamos necesitar para poder nosotros tener una vida digna en esta tierra. Los que estamos aquí, los que estamos de la fe, y el sentido de entrar a tu pueblo que está esparcido por toda la tierra, que tenga también la protección y la provisión del cielo. Igualmente que con esa protección y provisión nos conceda la bendición y la gracia de que podamos cada día habitar a la vida del Altísimo y devorar bajo la sombra de nuestro Dios omnipotente. Así lo rogamos al Padre y proclamamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado, que Dios le bendiga y mañana les espero a las 6 de la tarde, 7 de la noche. 7:30. A las 7:30. Mañana 7 de la noche. No se lo pierdan, lo que puedan hacer.